Buenos días, Iglesia. Bienvenidos a Primera Hora con Él. En esta mañana quiero hablar de un tema muy importante, una realidad que vivimos hoy en día. El 97% del mundo aún no ha alcanzado vivir la ventana 1040. Es un área rectangular de nuestro planeta que se extiende desde África Occidental hasta Asia Oriental. En esta parte del mundo viven millones de personas quienes tienen muy poca o ninguna oportunidad de alguna vez escuchar el Evangelio. Dentro de esta ventana se encuentran también la mayoría de musulmanes, hindúes y budistas. Y menos del 1% de los recursos a disposición de la Iglesia Occidental son enviados para ayudar a compartir las buenas nuevas en estos lugares. Cada día mueren más de 80,000 personas dentro de los países asiáticos sin conocer del amor de Jesús. Y solamente dentro de la India se encuentran 500,000 aldeas en donde nunca se ha predicado el Evangelio. Ahora hablemos un poco de los países donde menos aceptación tienen del Evangelio. Corea del Norte encabeza la lista. Es el país donde la persecución es más extrema, ya que el presidente Kim Jong-un no permite la libertad de religión y mucho menos el cristianismo. Y cualquier cristiano que sea descubierto practicando su fe puede ser arrestado, torturado e incluso ejecutado en público. En Afganistán, el Estado Islámico se estableció por constitución. Por lo tanto, todos los funcionarios del gobierno, los líderes de los grupos étnicos y los funcionarios religiosos siguen esta religión. Esto significa que cualquier expresión de cualquier fe que no sea el Islam no puede existir. Y antes de empezar a hablar más acerca del tema, quiero que me acompañen a Mateo 9, versículo 35 al 38. Dice: Jesús recorría todos los pueblos y las ciudades, enseñaba en las sinagogas, anunciaba las buenas nuevas del reino de Dios y sanaba a la gente que sufría de dolores y de enfermedades. Y al ver la gran cantidad de gente que lo seguía, Jesús sintió mucha compasión, porque vio que era gente confundida que no tenía quien la defendiera. Parecía un rebaño de ovejas sin pastor. Jesús les dijo a sus discípulos: son muchos los que necesitan entrar al reino de Dios, pero son muy pocos los discípulos para anunciarles las buenas noticias. Por eso pídanle a Dios que envíe más discípulos para que compartan las buenas noticias con toda esta gente. Y en el versículo 35 vemos a Jesús recorriendo los pueblos y las ciudades con un propósito: anunciar las buenas noticias, sanar y manifestar su poder. Y sé que en medio de todo lo que estamos viviendo hay una gran necesidad de la gente por Jesús. Y nosotros, como hijos de Dios, debemos vivir cada día de nuestra vida con un propósito, y es permitir que Jesús obre a través de cada una de nuestra vida. Pero veamos el versículo 36. Jesús sentía compasión porque la gente estaba confundida. La gente anhela una esperanza, pero no saben qué esperar, no saben en quién poner su esperanza. Y terminan poniendo su esperanza en algo equivocado, en algo efímero. Creen que la educación va a cambiar esta sociedad, o que incluso la política, pero el verdadero cambio lo provoca Jesús a través de nosotros, de una iglesia que se decide mostrar a Jesús cada día a través de su vida.
parecían ovejas sin pastor. Una oveja, las ovejas no pueden andar por sí solas, no pueden andar sin un pastor que las guíe, no pueden andar lejos de su redil, ya que no cuentan con muy buena visión, pero con un gran oído. Así que es por la voz de su pastor que ellas son guiadas. Pero si no tienen pastor, ¿a dónde podrán llegar estas ovejas? Y por sí solas, las ovejas no pueden volver al redil, ya que no cuentan con un buen sentido de orientación. Y Jesús nos envía a buscarlas. Jesús quiere buscar a cada una de esas ovejas sin pastor a través de nosotros. Pero antes de esto, Él quiere que veamos estas ovejas como Él las ve, como ovejas sin pastor, como personas sin esperanza. Y Jesús dice, son muchos los que necesitan entrar al reino de Dios, pero son muy pocos los discípulos para anunciarles las buenas noticias. El mundo necesita de buenas noticias. El mundo necesita la verdad. Por esto Jesús en el versículo 38 dice que le roguemos a Dios que envíe más discípulos para que compartan las buenas noticias con todas las personas. Si esto está en el corazón de Jesús y es un gran anhelo de Él, también debe estar en nuestro corazón. Y tal vez muchos de nosotros no podemos ir a muchos de los países que aún no han sido alcanzados, pero nuestra oración sí puede llegar a este lugar. Una oración constante y ferviente para que Dios envíe a aquellas personas que ha dispuesto enviar a estos lugares donde el Evangelio no ha sido predicado. Y por un momento miremos qué tan radicales son algunos países frente a la predicación del Evangelio. Nos encontramos en un país donde podemos salir a la calle y compartir las buenas nuevas de salvación a muchas personas. Siempre vamos a estar rodeados de personas que necesiten escuchar de Jesús. Oremos por aquellos países donde los cristianos son altamente perseguidos y valoremos la libertad que tenemos ahorita en nuestro país para predicar el Evangelio. Clamemos por un gran avivamiento. Y quiero hacer el ejemplo de Evan Roberts, aquel que provocó el avivamiento de Gales. Fue un joven de 15 años, cansado de ver corrupción, crimen y devastación de la sociedad, y empezó a interceder por esto, por un avivamiento. Duró orando por 11 años en compañía de otros jóvenes. Él decía: vamos a ver el avivamiento más poderoso que Gales haya conocido, y el Espíritu Santo está por venir ahora. Debemos estar listos, debemos ir por todo el país predicando. ¿Crees que Dios puede darnos 100,000 almas ahora? Y en 6 meses, 100,000 almas vinieron a Cristo. Evan no dejaba de buscar a Jesús en los evangelios, de imitar la actitud de Cristo hacia los perdidos. Y en este tiempo la sociedad fue impactada por el gran avivamiento que hubo en Gales. No dejemos de orar por aquellos países donde los cristianos sufren gran persecución. No dejemos de orar porque el Evangelio sea predicado a cada criatura. No dejemos de clamar para que Dios envíe más discípulos que compartan de las buenas noticias. Y no dejemos de disponernos para que Dios hable a través de nuestras vidas,
a otras personas que necesitan de Él. No callemos. Nos vemos a primera hora con Él.